Ugledar ha caído. Rusia ha vencido. Ugledar, una ciudad que había sido fortificada y defendida por las fuerzas ucranianas, finalmente sucumbió ante una ofensiva calculada y contundente. Corresponsales militares lo han divulgado, peleándose por brindar los detalles en exclusiva. Este triunfo no solo se debe al poderío militar ruso, sino a su habilidad para adaptarse, sorprender y desarticular al enemigo con tácticas innovadoras. La caída de Ugledar refleja una ruptura en las líneas ucranianas, un colapso estratégico que marcará el rumbo de la guerra. Mientras las banderas rusas ondean sobre los edificios y las tropas avanzan hacia nuevas posiciones, queda claro que esta victoria es más que un simple hecho territorial. Es un golpe decisivo. Y dicen ahora, Rusia va por más. Pokrovsk, al noroeste de Ugledar, es la siguiente parada. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Es oficial. Ugledar ya cayó. Las banderas rusas ondean sobre los edificios que hasta hace pocas horas aún eran el bastión de la resistencia ucraniana. Este evento marca un antes y un después en la guerra. No solo por la captura del territorio, sino por lo que representa en términos tácticos, psicológicos y estratégicos. Boris Rogin, un experto militar, corresponsal en el frente, fue uno de los primeros en confirmar lo que muchos en la OTAN temían. El ejército ucraniano ha perdido la ciudad. Rogin compartió en su canal de Telegram que los últimos restos de las fuerzas ucranianas habían huido de Ugledar, dejando la ciudad en manos del ejército ruso. Las fuerzas rusas, avanzando con rapidez y precisión, comenzaron a desplegar pancartas y banderas en los edificios principales del asentamiento. Una señal clara y contundente de que la batalla por Ugledar había terminado. El dominio ruso sobre Ugledar, una ciudad clave en el conflicto, ha dejado a las tropas ucranianas desorientadas y forzadas a retirarse hacia el norte, abandonando sus posiciones y permitiendo a las fuerzas rusas consolidar su control en esta crucial zona de Donetsk. Igor Kimakovsky, asesor del jefe de la República de Donetsk, fue aún más directo al hablar del fracaso ucraniano. Según Kimakovsky, la Brigada 72 ucraniana había perdido su última oportunidad de sobrevivir debido a una combinación de malos liderazgos y decisiones tardías por parte del Estado Mayor de Ucrania. Incluso cuando Zelensky autorizó la retirada de las tropas, ya era demasiado tarde. Las fuerzas rusas habían avanzado demasiado rápido, presionando sin cesar, dejando al enemigo sin opciones. La captura de Ugledar es más que una simple victoria territorial. Es una demostración de la eficacia táctica del ejército ruso, que ha aprendido a adaptarse a las condiciones del terreno y a las estrategias del enemigo. Desde hace meses, las fuerzas ucranianas habían fortificado la ciudad, confiando en sus edificios de varias plantas para resistir un ataque prolongado. Sin embargo, el rápido avance de las fuerzas rusas desde el oeste tomó a los defensores por sorpresa. Las tropas ucranianas, que esperaban una ofensiva convencional, fueron incapaces de responder adecuadamente cuando los soldados rusos irrumpieron con una maniobra envolvente que rompió sus líneas defensivas. Este avance relámpago ha sido posible gracias al uso de nuevas tácticas por parte de los rusos. En lugar de atacar de frente y desgastar sus fuerzas, como lo habían hecho en campañas anteriores, las tropas rusas decidieron aprovechar la debilidad de las líneas ucranianas en los flancos. Al atacar desde múltiples direcciones, desorientaron a las fuerzas ucranianas y los forzaron a una retirada desorganizada. El corresponsal militar Yuri Podolyaka fue uno de los pocos que previó este desenlace, asegurando que la ciudad caería en cuestión de horas. Y así fue. Durante la noche, las fuerzas rusas aumentaron la presión sobre los defensores, hasta que estos se vieron obligados a abandonar sus posiciones. La caída de Ugledar ha generado un impacto significativo en la moral de las tropas ucranianas. Aunque el mando de Kiev había permitido la retirada, esto no fue suficiente para salvar a la mayoría de los soldados que quedaron atrapados en la ciudad. Muchos optaron por rendirse o huir hacia las zonas controladas por el ejército ucraniano al norte, en un intento desesperado por evitar la aniquilación total.
Sin embargo, esta retirada también representa una grave pérdida para Ucrania, ya que Ugledar era un punto estratégico clave en la defensa del Donetsk. La toma de la ciudad no solo ha proporcionado a las fuerzas rusas una posición ventajosa en el conflicto, sino que también ha tenido implicaciones a largo plazo en la campaña militar. Desde Ugledar, el ejército ruso puede ahora lanzar ofensivas en dirección a Pokrovsk, otro asentamiento importante en la región. De hecho, las operaciones ofensivas en esa dirección ya han comenzado. Las batallas en Pokrovsk han sido intensas y las fuerzas rusas están decididas a consolidar su control en esta región, que es vital para el suministro y las líneas de comunicación del ejército ucraniano. La caída de Ugledar también pone de manifiesto las dificultades que enfrenta el ejército ucraniano en términos de logística y planificación. Según informes del canal Telegram Military Business, Kiev ha estado transfiriendo a sus unidades más capacitadas desde otros frentes, como la región de Kursk hacia el Donetsk. Esto ha dejado a otras zonas mal defendidas y ha facilitado los avances rusos en múltiples direcciones. A medida que las fuerzas rusas continúan su avance, la presión sobre Kiev sigue aumentando y la capacidad del ejército ucraniano para responder de manera efectiva está en duda. Uno de los aspectos más destacados de esta victoria rusa es el uso de armamento avanzado y tácticas sofisticadas. Las tropas rusas han demostrado una capacidad impresionante para adaptarse a las condiciones cambiantes del campo de batalla, utilizando tanto tecnología moderna como estrategias clásicas de guerra. Los sistemas de misiles y la artillería pesada jugaron un papel crucial en el debilitamiento de las posiciones ucranianas, antes de que se lanzara el ataque final. Los informes indican que las fuerzas rusas utilizaron una combinación de misiles de largo alcance y fuego de artillería para desmantelar las defensas ucranianas antes de avanzar con unidades de infantería mecanizada. El uso de vehículos blindados también fue clave en la captura de Ugledar. Los tanques rusos, apoyados por unidades de infantería, lograron penetrar en las defensas ucranianas con relativa facilidad, aprovechando la confusión generada por los ataques de artillería. A medida que las fuerzas rusas se adentraban en la ciudad, utilizaron vehículos blindados ligeros para moverse rápidamente entre los edificios, evitando que los defensores ucranianos se reorganizaran. Esto permitió a las fuerzas rusas mantener la presión constante sobre el enemigo, que se vio obligado a ceder terreno poco a poco. Las tácticas rusas en Ugledar también incluyeron el uso de drones para el reconocimiento y la coordinación de los ataques. Estos drones proporcionaron a las fuerzas rusas una ventaja táctica significativa, permitiéndoles identificar las posiciones enemigas con precisión y dirigir el fuego de la artillería de manera efectiva. La guerra moderna depende cada vez más de la tecnología y los rusos han demostrado ser expertos en la integración de drones en sus operaciones militares. A pesar de la victoria en Ugledar, las fuerzas rusas aún enfrentan desafíos significativos. La ciudad, aunque ahora bajo control ruso, sigue siendo un campo de batalla. Las operaciones de limpieza continúan y es probable que se necesiten varios días más para eliminar por completo a los últimos combatientes ucranianos que aún permanecen en la zona. Los canales de Telegram han informado que aunque la mayor parte de la ciudad está bajo control ruso, algunas calles en las afueras de Ugledar siguen siendo disputadas. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que la captura de Ugledar es un golpe devastador para el ejército ucraniano y un avance significativo para las fuerzas rusas. Con Ugledar ahora bajo control ruso, las miradas se vuelven hacia las próximas fases del conflicto. Las fuerzas rusas han dejado claro que no se detendrán aquí. La ciudad de Pokrovsk, situada al noreste de Ugledar, es el siguiente objetivo lógico en su avance. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo,
hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.